El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. La Tierra de la Noche, parte 2. Como uno, los zombis y los espectros se lanzaron hacia su amo, con sus órdenes anteriores superadas por la necesidad repentina. Las innumerables hordas de muertos y las 4 garras restantes del asalto de Manfred convergieron sobre su sitiado señor. Isabela estaba hablando ahora, con su tono burlón cambiando entre su voz y la de Bolorog mientras entregaba la larga lista de quejas de Nargel contra los no muertos. Manfred apenas oyó las palabras, tan decidido estaba a escapar. Cuanto más se acercaba a Isabela, más fuerte se hacía el zumbido, y el vampiro sabía que su toque sería su final. Alrededor de Manfred, los zombis y espectros rasgaban y hacían pedazos a los demonios. El vampiro sintió que la prensa del combate se relajaba cuando los demonios se vieron obligados a defenderse contra los no muertos que convergían en su ubicación. Manfred cortó con la punta de su espada el estómago abultado de un heraldo, con un líquido hediondo rociando en arco detrás del acero. Al fin, la prensa sobre él disminuyó mientras los muertos vivientes abrumaban a los inflexibles demonios. Superando el zumbido en su mente, el vampiro impulsó pulsos de luz centelleante, estallando de su callado arma. Los demonios se desmoronaron a su alrededor y Ashigaroth al fin se liberó. Escapar era ahora una opción tentadora, y Manfred la habría abrazado sin vacilar si su orgullo lo hubiera permitido. Pero no podía soportar que se supiera que él, Manfred von Karstein, había sido empujado a huir por Isabela, a pesar de cualquier patrocinio que ella ahora disfrutara. Por su parte, la vampira se dio cuenta del cambio que había ocurrido sobre su enemigo y dio el más mínimo gesto de asentimiento. A su lado, lo que una vez fuera Luthor Hus, sonrió. El sin nombre carecía de la amplitud de conocimiento mágico de Manfred, pero en su propio campo de obsesión había pocos que pudieran haber igualado su voluntad. El espíritu siempre había buscado el control sobre los que le rodeaban, ya fueran vivos, demonios o no muertos, y en eso tenía una experiencia como nadie. Se extendió desde su carcasa mortal con su espíritu subiendo y agitándose mientras buscaba nuevos anfitriones. No podía tocar a los espectros del ejército de Manfred. Poseían una conciencia rudimentaria suficiente para plantear un desafío, aunque lamentable. El sin nombre podría haber ganado uno de esos duelos sin esfuerzo, con su propia oscura voluntad fácilmente aplastando la mota de negro que eran los espectros. Para ganar a los cientos y miles de tales luchas, requeriría que el sin nombre se arriesgara. No tenía apetito por ese riesgo, no cuando había mejores opciones. Los zombies
no tenían voluntad propia, y cualquier lucha por ellos sería peleada puramente entre el sin nombre y Manfred von Karstein. Incomodado y distraído por la presencia de Isabela en los vientos de la magia, Manfred no sintió la intrusión del sin nombre hasta que fue demasiado tarde. 10.000 chispas oscuras estallaron en su conciencia mientras el control de la horda de zombies le era arrancado. Manfred se defendió, pero la nube negra de la voluntad del sin nombre era densa y sofocante, cada vez más fuerte con cada cuerpo que dominaba. El susurro harapiento resonó en el páramo, gruñendo de 10.000 gargantas desgarradas bajo la dirección de una sola mente terrible. No satisfecho con el robo de los esbirros de Manfred, el sin nombre continuó, extinguiendo la loca voluntad de Harkon y tomando también el control de las fuerzas del pirata. Manfred se aferró a su cráneo mientras el sin nombre, henchido de éxito, probó su voluntad contra la del vampiro. Las moscas se arremolinaban alrededor de Manfred, atraídas por el futuro festín. Tenaces dedos rasgaban la armadura de los espectros. Armaduras con verdete fueron arrancadas de los huesos antiguos, y entonces los huesos fueron arrancados a su vez. Los estandartes cayeron mientras los zombies y demonios avanzaban sin piedad a través de las filas inmortales, con el zumbido de los archivistas aumentando a medida que las bajas crecían. Los Vargheists, demasiado perdidos en su lado bestial para resistir apropiadamente la voluntad del sin nombre, se giraron y rugieron mientras que una mente presionaba contra la suya. Desorientados y agonizantes, las criaturas eran presa fácil para las espadas de plaga que venían a reclamar sus vidas de no muertos. Al otro lado del páramo, los tenientes de Manfred se esforzaban por abrirse paso por los traidores no muertos. La mayoría fueron arrastrados por la horda y destrozados, tajando salvajemente y desesperados mientras dedos sin mente abrían sus vientres y gargantas. Sin embargo, algunos lo lograron, escapando hacia el sur hasta la carretera de Eisifurt, hasta el refugio engañoso de los muertos y enterrados. Luthor Harkon se escapó con ellos, con sus adornos piratas manchados con sangre demoníaca y fluidos pestilentes, y demonios marchando tras él en una búsqueda desinteresada. La voz era de Isabela, esbelta y preciosa, donde los demás eran solo ruidos. Los zombis y los portadores de plaga se separaron delante de ella mientras caminaba a través de un campo de huesos destrozados y armaduras mutiladas, con la aulaga mutando y retorciéndose a su paso. La condesa se acercó con sus dedos extendidos para alcanzar la carne no muerta de Manfred. Una sonora carcajada sacudió el cielo mientras Nargel miraba al mundo mortal. Complacido por el trabajo, sonrió doblemente. Invocando sus últimas reservas, Manfred expulsó al sin nombre de su mente, el esfuerzo casi más de lo que podía soportar. Cuando la presión desapareció de sus pensamientos, Manfred se alejó del agarre de Isabela, con sus dedos rozando en su lugar uno de los antebrazos de Ashigaroth.
Una luz marchita resplandeció una vez más del cayado de Manfred. Los demonios cercanos fueron hechos polvo y Manfred por fin se dio cuenta de que su arrogancia le había costado la batalla una vez más. Antes de que las repercusiones de su hechizo se hubieran desvanecido, Manfred había exhortado a Shigaroth al cielo. Muy abajo oyó el gruñido frustrado de Isabela y obtuvo un pequeño placer en él. Sin embargo, la chispa de satisfacción rápidamente se desvaneció. Asígaroth era una criatura mitológica tanto como nigromántica. Esta herencia frenó el contacto entrópico de Isabela, pero eso fue todo. Manfred sabía que pronto se encontraría con el destino del Vargeist. La afinidad con un criado era totalmente ajena a la naturaleza de Manfred, pero la supervivencia no lo era. Los zánganos de plaga de Isabela ya zumbaban en persecución. El vampiro sabía que estaban seguros de alcanzarlo si viajaba a pie, y estaba demasiado debilitado por el asalto del sin nombre para intentar una fuga mágica. Necesitaría un refugio mientras deshacía los venenos necróticos de Isabela. Refugio y otros para sacrificar en su lugar. Relato Reprimenda paterna. Asígaroth llegó al patio amurallado de los muertos y enterrados antes de que la maldición de Isabela se cobrara su víctima. Las patas delanteras del horror abismal y parte de su caja torácica se desintegraron en limo al aterrizar, derramando almas medio digeridas a lo largo del compacto suelo y a un indignado Manfred von Karsten de su espalda. Recuperando su compostura y su equilibrio, Manfred se volvió hacia su condenada montura. La maldición lo estaba deshaciendo más rápido ahora. Solo había segundos para salvar a la bestia. Con un gesto, el vampiro unió las almas derramadas y luego las despedazó, usando su esencia moribunda para detener la aflicción de Asígaroth. La maldición se ralentizó, pero no se detuvo, y Manfred juró largo y tendido en Reichspiel. Necesitaría más. ¿Pero de dónde? ¿Vienes a ver hasta dónde ha llegado tu traición? Un vampiro con cicatrices, uno de los capitanes de Harkon, recordó Manfred, había salido de la puerta arruinada de la posada. Manfred no hizo réplica. En su lugar, dio 3 pasos rápidos al lado del vampiro, golpeó su cráneo contra la pared con una mano y arrancó su corazón limpiamente de su caja torácica con la otra. Eso estaba mejor, pensó Manfred, mientras el espíritu moribundo del vampiro renunciaba a su poder. Destruyendo el alma de su rival como había hecho con las otras, el señor de Silvania alimentó los restos de Asígaroth. Esta vez, la afluencia de magia fue suficiente para poner la maldición en remisión. Pasaría un tiempo antes de que el horror abismal pudiera volar, pero lo haría. ¿Esa es la única respuesta que tienes, babosa resbaladiza? Luthor Harkon, siempre más rápido de lo que su aspecto sugería, se había deslizado silenciosamente desde el interior de la posada y tenía su espada en la garganta de Manfred antes de que pudiera alcanzarla. Dame una razón por la que no debería arrancar tu corazón y tirarlo a ese diablo. Manfred no tuvo oportunidad de responder, salvo con una mirada de desdén.
Hubo un ruido de cascos cuando un grupo de templarios de Drakenhof entró en el patio, con ícor demoníaco resbalando por su armadura y un estandarte de medianoche a su cabeza. Deja al gusano, Harkon. Servirá bien si sus propósitos están en juego, ¿no? El humor de Manfred se agrió aún más. Conocía esa voz tan bien como la suya y la odiaba como ninguna otra. Veo que has hecho un lío de todo, Manfred, dijo Vlad. Vamos a ver qué hay que hacer al respecto, ¿verdad? El primer ataque contra la posada llegó poco después de la llegada de Vlad. La horda de zombies hacia el este empezó la larga y lenta subida por la ladera oriental, con los pies chapoteando en el barro. Los supervivientes de Páramo Siniestro les faltaban miembros y trozos de carne desgarrada para demostrar su esfuerzo. Este avance fue la señal para los zombies que rodeaban los otros frentes de los muertos y enterrados. Con un siseo sin aliento, la jaula de carne muerta empezó a cerrarse. Vlad había preparado la posada para el ataque lo mejor que pudo, aunque había poco que pudiera hacer. Los muros del patio hacia el este ofrecían la defensa más fuerte, pero también estaban más cerca del cuerpo de la horda. Sin embargo, había elegido mantener su residencia y su resistencia allí, junto con un puñado de sus templarios de Drakenhof. Uno de los tenientes de la aquelarre de Manfred, conocido como los Nosanstra, había elegido ocupar su lugar junto a ellos. Vlad sospechaba que había sido enviado como asesino, pero no tenía miedo de un vampiro que se habría situado en una existencia a la delgada sombra de Manfred. La propia posada estaba vacía, ya que el techo estaba a punto de derrumbarse, pero la torre de vigilancia del sur seguía siendo relativamente fuerte. Zafania, otro de los lugartenientes de Manfred, había elegido servir de observador desde lo alto de las piedras incrustadas de musgo. Ya había informado de que la mayoría del ejército demoníaco había continuado marchando hacia el sur, un mensaje que había llenado a Vlad de sentimientos encontrados. Le molestaba mucho que los invasores tuvieran tanta libertad dentro de Silvania. Por otro lado, él era muy consciente de que cuanto menos enemigos vinieran a asaltar los muertos y enterrados, mejores eran las probabilidades de que alguno de los defensores sobreviviera. Fuera como fuese, Vlad se alegró de que Zafania hubiera elegido terreno alto. Era frágil y cadavérico, habiendo pasado demasiadas horas en busca de conocimiento mágico más que de fuerza. Mejor que se mantuviera fuera de alcance. El patio occidental de los muertos y enterrados era poco más que barro revuelto. Estaba rodeado por cercas de madera que solo servirían como breves obstáculos para la horda. Vlad, Manfred y Luthor habían estado de acuerdo en muy pocas cosas desde su ascensión al rango de mortarcas, pero habían concurrido rápidamente en que sus más fuertes combatientes serían requeridos para mantener ese asqueroso sitio. Así, el resto de los vampiros había tomado posición detrás de las vallas. No todos lo habían hecho tan voluntariamente. El Vargulf Brachanasta estaba acostumbrado a ser un depredador, no una presa.
Del mismo modo, el rey necrófago Carcanoz había vivido mucho tiempo de la carne de los que había atrapado en su húmeda red de cuevas. No le gustaba esperar en una trampa para ser devorado. Sin embargo, ninguno de los dos se había atrevido a desafiar a Manfred y se habían calmado ante su fría mirada. Luthor Harkon y el capitán Drekla supuestamente habían elegido ayudar a Manfred a mantener el patio occidental, pero tampoco tenían ningún deseo real de luchar al lado del señor de Silvania. Por consiguiente, estaban preparados en el extremo norte del patio, lo más lejos posible de Manfred. De los Nosastra, solo Igorin parecía no darse cuenta de la hostilidad entre Manfred y los piratas, pero Luthor conocía a un bruto carente de ingenio cuando veía uno, y no se sorprendió de su falta de percepción. El patio de Vlad fue atacado primero. Los zombies llegaron al muro, con los dedos buscando agarre entre las grietas y el mortero desgastado. Vlad estaba en lo alto de las piedras, cortando con bebedora de sangre para descubrir carne podrida y esparcir huesos secos. Tenaces manos se alzaban hacia arriba, agarrando los pies de Vlad, pero el vampiro era más rápido de lo que el ojo podía seguir, siempre alejándose antes de que los tensos dedos pudieran aferrarse. Vlad podía sentir el veneno de Otoglot minando su sistema con cada esfuerzo, pero ignoró la inestabilidad. Trató de ignorar la ebullición en su sangre y luchó. Los templarios de Drakenhof eran igual de eficientes, aunque mucho menos propensos a exhibir bravuconerías. Permanecieron montados, usando la altura de sus corceles para alcanzar a través de las piedras desiguales del muro y golpear a la horda. En cuanto a Bastarno, abandonó por completo las defensas del muro. En su lugar, arrastró zombis al patio de uno en uno y de dos en dos, antes de cortarlos con sus espadas gemelas de empuñadura de dragón. Poco a poco, una pared de carne inmóvil empezó a formarse junto al baluarte de piedra, pero siempre había más zombis para tomar el lugar de los caídos. La masacre fue aún más pronunciada en el patio occidental. Ashigaroth podría no haberse recuperado lo suficiente como para volar, pero la bestia era más que capaz de destrozar a los esclavos sin mente del Sinnombre. Dondequiera que la horda amenazaba con abrirse paso, las garras del horror abismal atravesaban la cima de la valla, destrozando a los zombis a veintenas. El Vargulf Brachanasta emitió un rugido de sangre y saltó a través de la valla para pelear en la ladera de abajo. Se lanzaba de un grupo de zombis a otro, aparentemente insensible al impacto de las espadas oxidadas sobre su piel, gritando retos que resonaban en los huesos de sus enemigos. Sin embargo, los zombis se acercaban, títeres sin sentido arrojados al olvido por un maestro indiferente. La locura de Luthor Harkon había vuelto tan pronto como se había unido a la batalla. Se pavoneaba a lo largo del muro norte, gritando órdenes a sus seguidores que no tenía, con su chafarote envainado con más frecuencia que libre. Habría perecido muchas veces si el leal Drekla no hubiera ido tras él, destruyendo a los zombis que se acercaban demasiado al rey pirata. Los zombis eran demasiados.
4 templarios de Drakenhof perecieron mientras la batalla avanzaba, arrastrados de sus corceles y pisoteados bajo la horda. Igorin intentó igualar los esfuerzos de Brachanasta en la vertiente occidental, pero un enorme zombi le quitó la espada de su mano y también desapareció bajo la oleada de muertos. Karkanoth había alcanzado la cresta del muro con músculos esbeltos que lo impulsaron hacia donde había desaparecido Igorin, pero cambió de rumbo ante la orden gritada por Manfred. El señor de Silvania ya había perdido mucho por la arrogancia ese día. No estaba inclinado a ver los errores de páramos siniestros repetidos. Sin embargo, ningún grito podía sacar a Brachanasta de la colina de abajo. El Vargulf estaba perdido en su elemento atestiguado por el montículo de carne y huesos desgastados sobre el que luchaba. Al sur, los defensores estaban en peligro de ser invadidos. Los zombis escalaban la torre de vigilancia como una masa de cuerpos que se elevaban, y aunque los sortilegios crepitantes de Zafania enviaban veintenas de muertos destrozados a la tierra de debajo, siempre había más para reemplazarlos. Vlad se dio cuenta del peligro y se movió para ayudar a Nosastra. Corrió hacia el flanco más cercano de la torre, escalando a pulso, empujando a los zombis a un lado hasta que llegó a la plataforma desde donde Zafania luchaba. Bebedora de sangre, salió disparada, barriendo a los agarrados muertos de Atalaya. Vlad maldijo en silencio. El mundo ante él había adquirido un tono carmesí. La sangre brotaba a través de las órbitas de los ojos del vampiro, mientras la plaga de Glot ganaba un mayor empuje en su cuerpo. Golpeó de nuevo, cortando a través de 3 zombis con un solo golpe. Pero Vlad notó el ligero temblor en su brazo, con el eco del cansancio pesando muy fuerte en su carne no muerta. Durante meros instantes, Vlad von Karstein conoció la incertidumbre. No dudaba de que la peste sobrenatural se acabaría solo con su muerte. Entonces volvió la determinación de Vlad con su breve desesperación encerrada detrás de la jaula de hierro de su voluntad, y se unió a la lucha una vez más. La aparición de Vlad había dado a Zafania un respiro, y ahora el marchito vampiro lo usaba bien. Un espeluznante viento espectral se acumuló alrededor de las garras extendidas de Zafania, con los espíritus atrapados dentro, chillando y precipitándose, mientras alimentaba con más poder su conjuración. Los zombis fueron arrastrados por los vientos racheados, o cayeron de la torre como piedras separadas de una pared. La torre de vigilancia se balanceó hasta sus cimientos mientras el viento crecía en velocidad, pero Zafania seguía cantando. Toda la superficie sur de la torre se derrumbó, con los escombros azotados por el viento golpeando la masa de zombis atrapados en su camino. Por fin, Zafania liberó su mágico viento, con el ciclón rasgando todo hacia el sur a través de la horda reunida. Aquellos atrapados directamente de él fueron destrozados, sus extremidades y órganos cayendo como lluvia a lo largo de los muertos y enterrados. Otros fueron lanzados de un extremo a otro del camino del ciclón, golpeando a otros miembros de la horda con una fuerza increíble. Todo lo que estuvo delante
fue arrasado. Cuando el conjuro de Zafania se desvaneció por fin a cierta distancia, el ataque sur era poco más que un enredo de partes de cuerpos revueltas. Pero más zombis acechaban en la oscuridad más allá y ahora se adelantaban sobre las formas destrozadas de sus camaradas. Fue demasiado para la torre de vigilancia, que se estremeció una vez y luego se derrumbó. Vlad oyó el doloroso movimiento y crujido de las piedras y se lanzó hacia abajo a toda velocidad, aterrizando pesadamente, pero en gran medida erguido, en el techo de la posada. Se deslizó por el alero oriental con las agrietadas tejas dispersándose a su alrededor para aplastar el suelo, y luego saltó por segunda vez para aterrizar en el patio amurallado. Zafania, por el contrario, no fue tan rápido. Con un fino gemido, desapareció entre la cascada de piedras, convirtiéndose en su túmulo funerario la torre sobre la que había luchado. Manfred sintió el retroceso mágico del viento de la muerte y oyó el retumbar de la atalaya que se derrumbaba. Volviendo la cabeza por la espalda de Asigaroth, vio el ignominioso descenso de Vlad por el tejado de la posada y sonrió. Entonces Manfred se dio cuenta de algo que no se le había ocurrido mucho antes. El sin nombre estaba todavía lejos de la lucha. Su control de la horda era mucho más débil que el de Páramo Siniestro. Con una sonrisa más amplia, Manfred extendió la mano hacia la ladera de la colina y empezó a recuperar el control de lo que era suyo. Los zombies resistieron al principio. La influencia residual del sin nombre era demasiado fuerte, pero Manfred no estaba de humor para sufrir oposición. Reuniendo la magia de la muerte a su alrededor como un manto, el señor de Silvania excavó a través de los encantamientos de su enemigo. Al instante, los zombis más cercanos a los muertos y enterrados cesaron su avance, con los brazos caídos a sus costados mientras Manfred tomaba el control. Incluso entonces, el sin nombre se negaba a perder el control de los zombis. Decenas de muertos fueron arrancados de Manfred, pero el vampiro le importó poco. Tal vez la mitad de los zombis alrededor de muertos y enterrados estaban ahora dentro del control del vampiro señor de Silvania, y él alegremente los lanzó contra la otra mitad. Tanto para el este como para el oeste, la presión sobre las defensas de los vampiros disminuyó cuando la horda de zombis comenzó a desgarrarse. De los defensores, solo Brachanasta no se aprovechó del cambio de fortuna. El Vargulf era incapaz de reconocer nada a través de su sed de sangre, así que continuó rasgando, destripando y despedazando con salvaje abandono tanto a enemigos como aliados. En el patio oriental, Vlad aprovechó la oportunidad para recuperar su desvaneciente fuerza. La peste del Glotkin se hacía más fuerte a cada instante, llamada a la vigilia por uno de los demonios al acecho en la oscuridad. Los poros del mayor von Karstein filtraban sangre, con su piel pálida enrojecida por lesiones. Así, cuando Manfred canalizó la magia de la muerte para tomar el control de la horda, Vlad la empleó para volver a unir su propia carne no muerta. Poco a poco, las lesiones se desvanecieron, pero el fuego en las venas del vampiro permaneció sin importar lo que hiciera. Por primera vez, Vlad
se dio cuenta de la profundidad de su situación, que el esfuerzo solo alentaba la plaga a propagarse. Sabía que pronto moriría si la victoria no llegaba con rapidez. Desafortunadamente para los defensores de los muertos y enterrados, la victoria era, en el mejor de los casos, una propuesta distante. Ni el sin nombre ni Isabela habían querido dejar la batalla en otras manos y habían llegado a la sitiada posada mientras la mayor parte de su ejército continuaba hacia el sur. Con ellos vino la gran inmundicia, Pusregant. El demonio estaba decidido a devolver el destierro de su hermano en el páramo siniestro y había traído un gran diezmo de portadores de plaga y sus secuaces para asegurarse de que la deuda podría ser reclamada. Manfred perdió su control sobre la horda una vez más cuando el sin nombre se acercó con la desoladora y odiosa voluntad, rompiendo sin esfuerzo el control del vampiro. Manfred se estremeció como golpeado, pero recuperó rápidamente su compostura, consciente de que varios de los templarios de Drakenhof lo observaban de cerca. Alrededor de los muertos y enterrados, la horda recuperó su unidad y avanzó pesadamente. La voz del sin nombre, respirando a través de las gargantas arruinadas de sus secuaces, corría claramente a través del aire lánguido. Estaba destinado a atraer la desesperación, pero el recuerdo de su derrota en Páramo Siniestro solo hizo a Manfred enfurecerse más. Los zombies se vertían sobre las ruinas de la atalaya, amenazando con derramarse en ambos patios. Vlad y Manfred se movieron para llenar el hueco, con la enemistad olvidada ante la necesidad mutua. No intercambiaban palabras entre los von Karstein mientras luchaban. Ashigaroth era un resorte en espiral bajo Manfred, mientras los dos vampiros luchaban uno al lado del otro. Rivales como eran, cada vampiro conocía al otro casi tan bien como él mismo se conocía, y los mismos instintos que cada uno había usado a menudo para obstaculizar al otro, ahora se aprovechaban para asegurar su supervivencia mutua. No todos los vampiros eran tan capaces. Uno de los templarios de Drakenhof en el patio occidental fue arrastrado de su corcel por manos insensibles. Inmovilizado bajo una masa de carne muerta, su gorgoteante cuerpo fue hecho pedazos órgano por órgano y los trozos húmedos se extendieron por la ladera. Al norte, los portadores de plaga finalmente alcanzaron los muertos y enterrados. El chafarote de Harkon cortó al primero. El demonio se derrumbó con una mirada acusatoria en su mirada, pero decenas más llegaron detrás con gordas moscas negras alrededor del todo. Una bestia de Nargel, bulliciosa en su acercamiento, atravesó el muro este. Bastarno trató de apartarse, pero con demasiada lentitud, y quedó atrapado bajo el cuerpo baboso de la criatura. El vampiro apuñaló a su agresor con golpes cortos y eficientes, pero el demonio no prestó atención a las heridas. En vez de eso, miró cariñosamente al vampiro que luchaba, bajó la cabeza y recorrió con una lengua áspera y viscosa a través de la cabeza y el torso superior de Bastarno. Por donde pasaba, el rostro y la armadura del vampiro burbujeaba y se empollaba. Sus gritos de agonía fueron tan insoportables como breves.
Sintiendo que su compañero de juego se quedaba quieto, la bestia miró hacia abajo en una confusión momentánea y luego salió en busca de otro amigo. Los nurgletes salieron de las tuberías sépticas de los muertos y enterrados y entraron en el patio occidental. Cárcanoz siseó mientras el enjambre inundaba todo bajo las piernas de los zombis que estaban luchando y pisoteaba con fuerza cada vez que se presentaba una sonriente cabeza de enano. Cada pisotón era recibido con un crujido y un chillido indignado. Después de una docena de tales protestas, los nurgletes huyeron en un enjambre de discusiones a la sombra de un carro volcado y comenzaron a arrojar a Cárcanoz sus propias heces espumosas. Una sombra corpulenta se alzaba en la colina occidental mientras Pusrenan conducía a los grupos de archivistas de los portadores de plaga que subían por la ladera. Brachanasta, cansado del pobre desafío ofrecido por los zombis, estaba sobre el demonio mayor en momentos. Un golpe de las garras del Vargulf abrió las tripas fétidas de la gran inmundicia. El demonio simplemente rió y sacudió su espada en un golpe que pulverizó el monstruoso brazo izquierdo de Brachanasta. El rostro retorcido en la punta de la lengua de Pusrenan rió entre dientes sucios y alargados, mientras el Vargulf rugía de dolor y cólera. Y luego se quedó en silencio mientras los músculos arruinados se rehacían rápidamente alrededor del hueso astillado. Los labios bestiales del Vargulf se retorcieron en una sonrisa de lobo y saltó hacia Pusrenan una vez más con sus enormes colmillos descubiertos. Los portadores de plaga pasaron a través de la pared derribada y a través del cadáver licuado de Bastarno. Los templarios de Drakenhof cargaron para rechazarlos, clavando sus lanzas hacia adelante en carne demoníaca. Puñados de portadores de plaga cayeron con espeso líquido negro burbujeando de sus heridas. Otros miraron impasivos las lanzas atrapadas en su carne hinchada y luego blandieron sus espadas de plaga sin importar que tiraran a los ofensivos vampiros de sus sillas de montar. El enorme heraldo, con su estatus marcado por sus magníficos cuernos, trepó a través de la cerca astillada. Su espada estaba cubierta de suciedad, pero no menos mortal por todo eso. Ignorando un golpe de espada de un templario, el golpe de retorno del heraldo cortó al vampiro por la mitad. Luego continuó tambaleándose, con su golpe abriendo una profunda herida en el vientre de Cárcanoz. Siseando de dolor, el rey necrófago saltó y llevó al heraldo al suelo, con sus largas garras sujetadas firmemente sobre el cráneo del demonio. Con un rugido, Cárcanoz arrancó la cabeza del heraldo de su cuerpo y arrojó los restos a través de la valla.